Primero empezamos con, espérenme, con efecto sustitución, efecto renta, luego dualidad y al final ecuación de Slatsky. En la otra comisión no llegué a hacer ecuación de Slatsky, así que tal vez no nos va a alcanzar tiempo. La podemos dejar para la siguiente. Entonces empecemos con efecto sustitución y efecto renta. En la pregunta nos dice, Nardo tiene la siguiente función de utilidad. Es una función de utilidad con Douglas. La utilidad de Nardo depende del consumo X y Y según la siguiente función. Además tiene un ingreso de 1200 y los precios iniciales son 4 y 4. Precio de X en el periodo 0 es igual a 4, precio de Y en el periodo 0 es 4. Y luego nos dice que el precio del bien X disminuye a 3. Entonces, el precio de X en el periodo 1 es 3, y el precio del bien Y en el periodo 1 sigue siendo 4. Y luego nos pregunta, descomponga el efecto total sobre la demanda del bien X, identificando el efecto ingreso, el efecto sustitución, hágalo de manera gráfica y matemática. En la A nos pide usando la compensación de Higgs y en la B la compensación de la Slatsky. Entonces, primero hallemos las elecciones óptimas del consumidor, tanto en el periodo inicial y luego en el periodo posterior, en el periodo 1. Ya sabemos de las clases anteriores de que el consumidor maximiza su utilidad restringido a un monto que tiene, un monto de ingreso. Si queremos, podemos plantear el lagrangiano, pero luego de haber hecho varios ejercicios en las calificadas, en las dirigidas anteriores, en las calificadas y todo eso, ya sabemos, ya en memoria, que la condición que nos va a salir es la siguiente. La relación marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Y sabemos que la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Entonces, la utilidad marginal de X es la derivada de la utilidad respecto a X. Derivemos. 2X por Y. Todo eso sobre la utilidad marginal de Y, que sería X al cuadrado. Eso es igual a la relación de precios. Acá se va este X, se va este exponente. Tenemos que X es igual a 2Y P de Y entre P de X. Bueno, si esto lo ponemos así, acá tenemos una relación de precios y cantidades. Esta relación de precios y cantidades la podemos llevar disminuye en 3. A ver, déjame ver el PDF. Disminuye en 3, dice, ¿no? El solucionario ya lo hice con 3. Y entonces voy a cambiar el PDF que está en pantalla. Póngale que disminuyó a 3. Sí, un error al tipear. Igual todas las conclusiones que saquemos van a ser las mismas, no se preocupen. Solamente es el monto. Esta relación la podemos mandar a nuestra restricción presupuestaria. Y con eso podemos hallar nuestras demandas de Y y nuestra demanda de X. Acá reemplacemos y es igual a P de X multiplicado por X, que sería 2PY por Y entre P de X. Más Y por Y, se va, se va. Y es igual 3 veces precio de Y por Y.
despejando el Y, que es el que nos importa, sería ingreso entre 3 veces el precio de Y. Esta la llamamos la demanda marshalliana o ordinaria de Y. Si queremos hallar la demanda de X, reemplazamos acá. Y nos sale que la demanda marshalliana de X es 2 entre 3 y entre el precio de X. Ya tenemos las demandas. Y ya teniendo las demandas, podemos de frente reemplazar los valores. Mejor voy... Perdón. Vayamos acá. Ya sabemos que la demanda de Y es esta. La demanda de X es esta. Y tenemos dos situaciones o dos momentos. En el momento inicial, que vamos a llamar el momento 0, dijimos que el precio de X era 4, el precio de Y era 4. Entonces solamente tenemos que reemplazar. Entonces la elección óptima por consumo de Y en el momento 0, simplemente 1200, entre 3 veces el precio inicial, que es 4. Eso nos sale 100. Y la elección óptima, vamos a sacar mejor, la elección óptima de X en el periodo inicial, entre 3% por el ingreso, que es 1200, entre el precio de X, que es también 4, y nos sale 200. Luego nos dice que hay un periodo posterior donde el precio de X sería 3, el precio de Y sería 4. Lo mismo, hallamos la elección óptima de Y en ese periodo, sería 1200 entre 3, como el precio no cambió en este caso, sigue siendo 100. La elección óptima de X en el periodo 1 sí va a cambiar, sería 2/3 por 1200 entre el precio de X, que ahora es 3, y eso nos sale 266,66. Entonces resulta que esa variación en el precio originó una variación en Y igual a 0 y una variación de X igual a 266,66. Sabiendo los datos, grafiquemos la situación inicial y la situación final. En este eje tenemos a Y, en este eje X. En rojo vamos a graficar la situación inicial. En la situación inicial teníamos que nuestra restricción presupuestaria era la siguiente. 1200 es igual a 4X más 4Y. Por tanto, cuando X era 0, Y era 300. Cuando Y era 0, X era 300. Pero resulta que con el cambio del precio, ahora nuestra restricción es el precio de X, 3X más 4Y. En ese caso, cambia la pendiente. Ahora la pendiente sería esta. La nueva pendiente es menos 3/4, que es la relación de precios, el precio de X sobre el precio de Y. En la anterior situación, la pendiente era la relación de precios en ese momento, que era 4 entre 4, era menos 1. Y si queremos ver los interceptos, sigue siendo 300 en el eje Y 400 en el eje X. Resulta que si graficamos acá,
La elección óptima en la situación inicial era 100 y 200. Vamos a llamar a esta situación la A. Y la situación B era y igual a 100 y x igual a 266,66. Entonces, más o menos la curva de indiferencia debió ser así. A esta diferencia la llamaremos el, el efecto total. El efecto total sobre la demanda de X originada por el cambio de los precios. Este efecto total sería 66,66. Lo que he hecho hasta ahora es lo que hemos visto en las clases pasadas, pero la novedad de esta clase es descomponer ese cambio en un efecto sustitución y un efecto renta o ingresos. Y hay dos formas de hacerlo, una a los Higgs y una a la Slatsky. Empecemos con la de Higgs. Para trabajar con Higgs, primero tenemos que recordar que vamos a trabajar con la recta presupuestaria final. Entonces, agarremos la recta presupuestaria final. Esa era la verde, ¿no es cierto? Entonces, voy a graficar una acá. Pero resulta que agarramos nuestra recta presupuestaria. Supongamos que esa es, perdón. Voy a tratar de dibujar más preciso. Agarramos esa recta verde y busquemos una paralela. Y esa paralela tiene que coincidir en un punto, en un solo punto, con la utilidad inicial. Entonces, movemos esa y tratamos más o menos ahí. Entonces, más o menos en este punto está chocando esa verde nueva, que es la paralela a la verde inicial, con nuestra curva de indiferencia roja, que es la utilidad 0. Recordemos que este verde, esa curva de indiferencia verde es la utilidad 1. Y ese punto nuevo que hemos hallado ahí, que vamos a llamar B. Pues la pregunta ahora es saber, ese B está asociado a qué X y asociado a qué Y. Vamos a decir que el segmento que une ese A hacia el B proyectado en el eje X va a ser el efecto sustitución. Y el segmento que empieza esa proyección de B hacia la proyección de C sobre el eje X va a ser el efecto ingreso o efecto renta. Y ahora la idea es calcular exactamente cuáles son los valores de Y. Vamos a llamarle un YH de Higgs y un XH. Lo primero que podemos hacer en ese caso es preguntarnos, en ese punto B, ¿cuánto es la utilidad? Nos vamos a poner la utilidad en ese punto B, donde está el XH y el YH, es exactamente igual a la utilidad en cero, porque ese punto está sobre la recta, sobre la curva roja. Y resulta que ese U0 sí lo sabemos, este sí lo sabemos. ¿Cómo? Porque ese U0 es igual a la utilidad en el punto A, ¿no es cierto? En el punto A, X era 200 y Y era 100. Y como sabemos la forma de nuestra función de utilidad, que estaba acá,
Nuestra función de utilidad es x al cuadrado por y. Entonces x al cuadrado, 200 al cuadrado por y. Entonces ahora nos falta decidir, bueno, y esta función de utilidad también, si estos valores los metemos a la función de utilidad, tendríamos lo siguiente. xh al cuadrado por yh es igual a 200 al cuadrado por 100. Ahora la idea es conseguir ese xh y ese yh. ¿Cómo los conseguimos? Regresemos a las demandas que teníamos. Sabíamos que x, de lo que hallamos antes, era 2/3 de y de px, y y era, ¿cuánto era y? Y era 1/3 de y de px. Pero como queremos hallar el x de h, le ponemos x de h, vamos a utilizar un i de h. Y como queremos un y de h, vamos a utilizar el i de h. ¿Y qué precios vamos a utilizar? Este precio es y. ¿Y qué precios vamos a utilizar? Utilizaremos los precios que están asociados a nuestro punto B. Vayamos al punto B. En el punto B está chocando la utilidad y la recta verde. La recta verde nos da la información sobre la pendiente, ¿no es cierto? Y la pendiente de esa recta verde son la relación de precios. Y son precios del periodo 1, no del periodo 0. Por tanto, los precios que vamos a utilizar, porque el punto B está asociado a precios posteriores, no a precios iniciales, utilizamos los precios posteriores. Entonces, con eso podemos tener XH, 2/3, y DH. El precio posterior, sabemos que es. Precio posterior de X es 3. Acá sería IH. El precio posterior de Y es 4, entonces sería 2. Sería 9. Y si se dan cuenta, si agarramos este y lo reemplazamos acá, vamos a encontrar una ecuación donde solamente hay una incógnita, que sería IH. Despejando eso, nos va a salir que I asociado a o I de Higgs es igual a 990.58. Entonces, ¿qué nos dice ese valor? Si recordamos, el ingreso era 1200. Y ahora nos dice que hay un ingreso a los Higgs de 990.58. La diferencia sería 209.42. Ese número 209.42 nos dice que esa es la cantidad que el consumidor está dispuesto a renunciar por regresar a su utilidad inicial. Entonces, en la clase vieron un ejemplo contrario, ¿no? En la clase lo que vieron fue un ejemplo donde el precio de un bien subía. Entonces, esa diferencia de I menos IH, que ustedes llamaron compensación, esa compensación, la profesora lo definió exactamente, acá tengo su PDF, lo definió como, a ver, déjeme buscar. Acá está. La profesora lo definió como
la compensación de ingreso para permitirle que el consumidor alcance su nivel de utilidad inicial. Entonces, como el precio subía en ese ejemplo de la clase, tenía que compensarle. En este ejemplo, como el precio se reduce, sería lo contrario, ¿no es cierto? Lo que estaría dispuesto a renunciar el consumidor para mantener su utilidad inicial. Entonces, este ejercicio es básicamente eso, para ver los efectos contrarios. En clase vieron un efecto donde el precio cae, donde el precio sube, perdón, y ahora vemos el caso contrario. Entonces, con esto, sabiendo ya cuántos I, este I, lo podemos reemplazar tanto en la demanda de Y o en la demanda de X. Reemplazando eso nos sale que XH es igual a 220,13 y este YH es 82,55. Eso quiere decir que este YH acá es 82,55, ese es 220,3. Entonces, el efecto sustitución es ese 220,13 menos 200. El efecto ingreso es el 266,66 menos 220,3. Y bueno, eso es básicamente la descomposición de Higgs. Yo sé que esta descomposición de Higgs es bastante complicada matemáticamente. Gráficamente se ve fácil, gráficamente se encuentra muy fácil el punto que tenemos que hallar, pero sacar los valores de X asociado a Higgs y el Y asociado a Higgs es un poquito difícil. Hay que dar algunas vueltas para hallarlo. Pero con un poco de práctica lo pueden hacer. Igual ese es un tema difícil, así que no esperen entenderlo la primera. Solamente repasen varias veces y se les va a quedar. ¿Tienen preguntas sobre eso? Entonces, esta no es la única forma de descomponer el efecto total, sino también Slatsky nos da otra opción. En el caso de Slatsky, el caso gráfico es un poquito más difícil de verlo, pero la matemática es mucho más fácil. En ese caso de Higgs, la matemática se hace muy larga, pero el gráfico es fácil. Entonces veamos cómo es la descomposición a los Slatsky. Vamos a copiar el mismo gráfico. Para Slatsky, igual tenemos que agarrar la pendiente o la restricción presupuestaria final, o sea, la verde. Déjenme graficar eso. Igual la agarramos. La agarramos, pero en lugar de llevarla hasta el punto donde choca con la curva roja, la llevamos exactamente donde choca con el punto A. Esa es la diferencia con Higgs.
En ese punto A, bueno, sigamos los C. Y en ese punto A resulta que podemos, que en ese punto A hay dos rectas que la cruzan. Una, que es la roja, que está formada por precios iniciales, la relación de precios iniciales, que generan la pendiente de -1. Y la verde, que su pendiente está formada por precios posteriores, los precios del periodo 1. Por eso la pendiente es -3 entre 4. Por tanto, si lo ven así en esa curva, bueno, creo que acá mejor. Entonces, esa curva roja no está chocando en su máximo. Esa curva de indiferencia roja se podría mover un poco para chocar en un punto máximo con la nueva paralela esta. Entonces, si hacemos eso, esa roja se va a mover un poco y va a chocar con la verde más o menos por acá. Ese punto vamos a llamarlo XS por Slatsky y YS. Ya gráficamente, visualmente, ya hemos visto dónde está el punto que determina hasta dónde es el efecto sustitución. Pero ahora necesitamos hallar el valor exacto. A diferencia de Higgs, esta es mucho más fácil. Solamente tienen que recordar una ecuación y de ahí todo se desprende solo. La ecuación es esta. Este es el ingreso que el consumidor debería tener para consumir la canasta inicial, pero a precios posteriores. Las cantidades son de la canasta inicial y los precios son los posteriores. Y toda esa información la tenemos, ¿no? El precio posterior de X es 3. El consumo de X inicial es 200. El precio posterior de Y es 4. El consumo de Y posterior es 100. Y todo eso suma 1000. En este caso, lo que nos dice ese 1000 es que a precios nuevos, al consumidor le hubiera bastado 1000 soles para consumir la canasta inicial. El consumidor en realidad tiene 1200, pero si hubiera querido consumir la canasta inicial a precios nuevos, le hubiera sido suficiente con 1000. Y si recordamos, nuestras demandas eran las siguientes, ¿no? Si queríamos hallar un YS y un XS, deberíamos utilizar un ingreso S. ¿Y qué precios deberíamos utilizar? Deberíamos utilizar los precios posteriores. ¿Por qué? Porque estamos en un punto, en este caso B, donde cruza la, la recta verde, y la recta verde está compuesta por precios posteriores. Con esa información, y ya solamente queda reemplazar, el IS es 1000, el precio posterior de Y es 4, el I es 1000, el precio posterior es 3. Entonces, resulta que YS es igual a 83,33 y XS es igual a 222,22. Llevando eso al gráfico, resulta que acá está 83,33 y acá abajo está 222,22. El movimiento es de 200 hasta 222,22, es el efecto sustitución.
Y el movimiento es 222,22 hasta 266,66 es el efecto ingreso. Y hemos visto que, ahora veamos, entonces la compensación, en ese caso, sería la diferencia entre 266,66 menos 200. Esa diferencia sería lo que el consumidor está dispuesto, o veamos, mejor veamos lo que dice las diapositivas de la profesora para cambiar. La diapositiva de la profesora está con una subida de precio, ahora la vamos a cambiar con el caso contrario. En las diapositivas de la profesora dice, a ver, esto. Se dice, se le da al consumidor una compensación de ingreso para permitir que compre una canasta, su canasta inicial. Esa compensación se daba porque el precio subía. Ahora, en este caso, que es el contrario, que es, no sería una compensación, sino sería lo que está dispuesto a renunciar el consumidor en ingresos para que le permita comprar su canasta inicial. Simplemente es el caso contrario. Es como si acá la compensación fuera negativa, ¿no? Este sería, en realidad, así. 2000. Este debería ser 1000 menos 1200. Es una compensación negativa, en realidad. ¿Tienen preguntas sobre este tema? En realidad es un tema bastante complejo. Creo que es además uno de los temas más difíciles de micro 1. Luego de esto van a ver un tema que tal vez es un poquito más difícil que esto, pero los demás temas ya no tienen mucha complejidad. La idea de esta compensación de Higgs y de Slatsky es que la practiquen varias veces porque puede ser confuso a veces. Si no tienen preguntas, pasamos a la siguiente. El siguiente tema de la dirigida es la dualidad. Resulta que el problema del consumidor puede verse desde dos puntos de vista, desde dos enfoques. Uno, como si el consumidor estaría maximizando su utilidad restringido a unos ingresos dados. Y la otra forma de verlo es que el consumidor busca minimizar su gasto restringido a una utilidad que quiere alcanzar. Entonces, el problema típico que habíamos visto era este, ¿no? Maximizar la utilidad que estaba en función de la cantidad de bienes que consume, sujeto a un ingreso que tenía que ser igual al gasto en ambos bienes. Pero ahora vamos a hacer lo contrario, que es, o la cara inversa, que es minimizar el gasto en el bien X más el gasto en el bien Y, pero esta vez sujeto a una utilidad que quiere alcanzar el consumidor, que está en función de lo que consume cada uno de los bienes. En la dirigida nos ponen empecemos con el 2, con el ejemplo 2 que es más general. En el 2 nos dice, las preferencias de Fabio por dos bienes puede ser representada según la siguiente función. Nos da una función Cobb-Douglas, que es la misma que nos dieron inicialmente. Como es la misma, ya la hemos optimizado acá. Y como ya la hemos optimizado, ya sabemos cuáles son sus demandas ordinarias. Así que no es necesario hacerlo de nuevo.
acá ya tenemos la demanda por X y la demanda por Y. Luego nos pide, partiendo de la función, bueno, ahí es la función de utilidad indirecta. La función de utilidad indirecta, es una función que depende de los valores de los precios y del ingreso. Para hallarlo, simplemente lo que hay que hacer es agarrar nuestra utilidad, nuestra función de utilidad y reemplazar en ella las funciones, las demandas marshalianas de ambos bienes. En este caso, reemplazamos acá. Sabemos que x marginal al cuadrado, y marginal, ahí tendríamos 2/3 y entre p de x al cuadrado por toda esa expresión, y eso sería 4i al cubo entre 27 p de x al cuadrado p de y. Esa sería nuestra función de utilidad indirecta, que solamente es en función del ingreso y los precios. Y la información que nos da esa función indirecta, esa función de utilidad indirecta, es que dados esos precios y ese ingreso, podemos alcanzar el máximo nivel de utilidad, que sería lo que resulta de reemplazar los valores ahí. Y en la parte C nos dice, partiendo de la función de utilidad indirecta, hay las funciones de demanda ordinaria, o que es lo mismo decir que marshallianas. Ahora resulta que hay una identidad que se llama la identidad de Roy. La identidad de Roy nos dice que la demanda ordinaria de un bien puede ser extraída haciendo este procedimiento, derivando la función indirecta de utilidad respecto al precio de ese bien y dividiendo todo eso por la derivada de la utilidad indirecta respecto al ingreso. Y sería equivalente para el otro bien, ¿no? Tenemos dos bienes y lo mismo, solo que derivamos con respecto a su precio y esto queda igual. Entonces, sabemos que esta es nuestra función de utilidad indirecta. Ponemos un costado un rato. Entonces, ahí vamos primero la derivada de la función indirecta respecto a p de x. Sería 4 y 3, 27 por py por menos 2 px a la 3. Todo eso dividido entre la derivada de la función de utilidad indirecta respecto al ingreso. Respecto al ingreso sería 4 por 3 ingreso al cuadrado entre 27 p de x al cuadrado p de y. Cancelamos esto, cancelamos esto, cancelamos esto. Bueno, no olvidemos que acá nos falta menos, ¿no? Es el menos x de m es igual a menos. Entonces se va, entonces se va, perdón, entonces se va.
que nos queda 2 y entre P de X. Si volvemos, acá nos falta el 3. Si volvemos acá, es exactamente la demanda ordinaria. Y lo mismo para el otro bien. La derivada de la función de utilidad indirecta respecto a P y sería 4 y a la 3, 27, px2 menos 1, py al cuadrado. Y ahora respecto a y, eso resulta que es y entre 3py. Y resulta que es lo mismo que llamamos al inicio. La identidad de Roy está funcionando. En la parte D nos dice, plantea el problema de minimización del gasto y halle las funciones de demanda compensada a la Higgs para ambos bienes. Ahora lo que nos piden es plantear el problema de minimización. Entonces, el problema es el siguiente. El consumidor busca minimizar su gasto, que está compuesto por lo que gasta en X, por lo que gasta en Y, con el objetivo de conseguir una utilidad dada, y esa utilidad tiene la forma X al cuadrado por Y. Vamos a plantear un lagrangiano. Como el consumidor decide sobre cuánto de X consumir, se deriva respecto a X. Igual a 0. Y el consumidor también decide cuánto Y consumir, por eso se deriva respecto a Y. Dividimos una condición por la otra. Sería, acá falta un Y. Sería 2Y entre X. Y si queríamos, nos podríamos ahorrar el paso. Todo esto lo podríamos haber ahorrado si recordábamos que la relación marginal de sustitución era igual a la relación de precios. Los que tienen más práctica seguro ya lo hacen de frente. Nosotros seguimos haciendo paso por paso. Entonces, acá tenemos una relación de precios y cantidades. Podemos despejar, por ejemplo, el X. Esta relación la podemos incorporar a nuestra restricción presupuestaria. Se va esto, se va esto. Ah, no. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Nuestra restricción ahora es esta. Esta es nuestra restricción. Tenemos que reemplazar en esa restricción. Entonces, U0 es igual a 2y, py, p de x, todo eso al cuadrado por y. Ahí despejamos nuestro y. Entonces, podemos poner, a ver, U0 es igual 8 py, x, todo eso al cuadrado, y a de 3. Entonces,
Y sería igual a U0 por P de X, PY al cuadrado entre 8 y todo eso raíz cúbica. Todo eso sería la demanda hicksiana de Y, que como vemos está en función de los precios y la utilidad. Si recordamos, la demanda marshalliana o ordinaria estaba en función de precios e ingreso. Acá no aparece el ingreso, acá aparece la utilidad. Si queremos hallar la utilidad, perdón, la demanda hicksiana de X, simplemente reemplazamos nuestra demanda de Y en esta condición, en esa relación de precios y cantidades. Con eso tendríamos 2P, 2PY, PX, todo eso multiplicado por esto. Ya tenemos las demandas hicksianas de X y Y. No sería en vez del 8, 4. A ver, ¿dónde estamos? Tienes razón, es 4. 3, 4. Ya, así queda. Y luego lo que nos sigue pidiendo en el ejercicio es allí la función de gasto mínimo. La función de gasto mínimo, que creo que en la clase la pusieron E, debe estar en función de las cantidades, perdón, de los precios este es PXX más PY. Y en este caso reemplazamos acá las demandas hicksianas. Tenemos nuestra función de gasto mínimo, precio de X. Copiamos esto. Tendríamos 2PY entre PX. Por ejemplo, acá se puede ir TX, PX. Y acá tendríamos nuestra función de gasto mínimo, que también solo está en función de precios y la utilidad. Luego en la parte F nos dice, partiendo de la función de gasto mínimo, es decir, esta, quiere que que hallemos las funciones de demanda compensada. O sea, quiere que hallemos la demanda de X a la Hicks y de Y también Hicksiana. ¿Y eso cómo se logra? Por el lema de Shepard. El lema de Shepard nos dice lo siguiente. Nos dice que si agarramos nuestra función de gasto mínimo y la derivamos respecto al precio, por ejemplo, de X, nos va a dar la demanda hicksiana de X. Derivamos respecto al precio
de Y nos va a dar la demanda hicksiana de Y. A ver, entonces intentemos con uno de ellos. Derivamos respecto a X. A ver, tenemos esto. 3PY. Entonces tendríamos 3. Acá se va esto. Se va esto. Entonces, bueno, acá podríamos haber hecho una transformación, ¿no? Si habíamos puesto esos dos Y, P de X. Ahí no sale exactamente igual, ¿no? Porque este es 2 raíz de PY, P de X, raíz cúbica, 0 entre Y. Sí, sale exactamente lo mismo. Entonces, también la lema de Shepard está funcionando en este caso. Entonces, para ustedes queda el problema de dualidad en el caso del mínimo. En el caso del mínimo, ya saben que no se puede utilizar Lagrange, ni tampoco la relación marginal de sustitución igual a precios, a la relación de precios, porque en el vértice no existe la derivada, no está definida la derivada. Lo que tienen que hacer ahí es de frente a la condición de precios, la condición o la relación de precios y cantidades de frente de la igualdad de estos, ¿no? Ahí ya tienen una relación entre X y Y. Con eso de frente ya pueden tener las demandas ordinarias, reemplazando esas demandas ordinarias en la función utilidad, hay en la función utilidad indirecta, y todo el procedimiento es equivalente a lo que hemos hecho en el ejercicio que les mostré. Luego, en la 3, también nos da una función de utilidad, pero en este caso es una lineal.
Por tanto, son sustitutos perfectos los bienes X y Y. En ese caso, panes y tortas. También sabemos que cuando optimizamos este tipo de funciones lineales, si aplicamos Lagrange, nos va a salir que X está en función de y que Y está en función de X, y no se pueden despejar por sí solos. Y esto sucede porque el Lagrange nos está dando todas las soluciones que están dentro de acá, ¿no? La infinidad de puntos que están ahí son las soluciones que nos está dando Lagrange. Sin embargo, para propósitos de este curso, no nos importa las soluciones de acá del medio, sino nos interesa las soluciones de esquina. Es decir, cuando X es 0 o cuando Y es 0. En el caso, cuando hagan el ejercicio 3, agarren solamente una de las soluciones. No es necesario que hagan con las dos. Es equivalente, hacen una, el otro es equivalente, es un reflejo del otro. Y con eso ya pueden hacer, con esas recomendaciones ya pueden hacer el 3. Y la ecuación de Slasky no la logramos hacer con el otro salón. Y para que estemos iguales, la vamos a hacer la siguiente clase con más tranquilidad. Si tienen preguntas sobre el tema, me la pueden hacer, chicos. Ah, la siguiente es PC, ¿no? Tienes razón. Como el otro salón no hemos alcanzado a hacer la ecuación de Slasky, no va a venir para ustedes. No va a venir la PC entonces. Como no se logró hacer con la otra, no va a venir. Pues no se preocupen por la ecuación de Slasky, no la vamos a poner en la PC. Si no hemos acabado, no la ponemos. O en todo caso, si entra, tendría que ponerles un video explicándoles el otro ejercicio completo, que es bastante largo. No alcanza tiempo ahorita para hacerlo todo. Entonces, entre mañana, no, miércoles les aviso qué viene en la PC. Si viene en la PC la opción de Slasky, les cuelgo un video explicando ese ejercicio. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, eso sería todo. Deben estar cansados por su evaluación conceptual. Bueno, chicos, si no hay preguntas, espero unos momentos por preguntas, y si no, terminamos. Ah, y por cierto, sus calificadas, la calificada 1, ya la estoy calificando. Debe ser hoy día en la tarde o mañana súper temprano. Ya bueno, chicos, nos vemos. Voy a colgar igual ese video en 5 minutos.